Buenos días. Hoy es domingo. Vivimos el día 8 de noviembre y este es el Domingo sin Estrés. Aquí en Ricardo Nieves YouTube. Hoy quiero compartirle algunas ideas sobre el error humano. Vamos a hablar del error. Ese día a día de la vida humana que es tan común, tan frecuente, tan propio de nosotros, tan inherente al ser humano. Hablaremos del error y por qué se comete error mentalmente. Agradecer como siempre toda esa fidelidad y compañía de ustedes aquí en cada conversatorio y en cada compartir, tanto del café con nieves como del té con nieves. Muchas gracias por suscribirse. Los que no lo han hecho, háganlo, suscríbanse, por favor. Compártanlo y reproduzcamos estos breves diálogos en este canal. Gracias, señores. Miren, hay una frase de Donald Trump que parece que marca ya el destino de estas elecciones. Nunca dejaré de luchar por ustedes y por nuestro país. Es una frase como lapidaria, ¿no? Como de despedida. Es una preparación mental de que the game is over. El juego se acabó. Eso parece. Eso indica que el hombre se está entregando. Bueno, pero también quería compartir algunas informaciones que son de interés para todos. Miren, señores, la cancelación de esa licencia al aeropuerto de Bávaro es un lío, ¿sabes? Tú sabes que tú empezar una obra sin ningún tipo de estudio, de análisis, nada, solo fuáquete, dale para allá. Señores, este país no puede seguir así, como si fuera una selva con torres y con gente bien vestida. No, ahí no se cumplió con nada. En horas dieron ese permiso. Pero hablaremos del error hoy. Mire, yo les quiero presentar este libro y es el que les recomiendo a quien pueda conseguirlo. Se llama Catherine Schulz y el texto se llama En defensa del error. En defensa del error. Un ensayo sobre el arte de equivocarse. Este es un libro maravilloso. Le voy a leer solo algunos detalles de este texto que me cambió la vida, la percepción del mundo, el análisis y algunos aspectos de la comprensión. Yo quiero hablar de este libro porque ha sido un libro que marca, ¿no? De esos libros que te marcan para siempre. Porque te va diciendo en cada capítulo, sí, pero no lo sabía. Y esos son los textos que enseñan, ¿no? Y es para todas las edades. Este es un libro para todas las edades. Analogías. Hay una analogía bellísima. De Alison Gopnik, un autor que tiene un libro que se llama El sexo y el lenguaje. Hay una analogía entre el sexo y el lenguaje. ¿Qué tiene que ver el sexo y el lenguaje? Bueno,
Hay un impulso del ser humano a teorizar, a hablar desde los primeros años de la infancia, cuando uno aprende a hablar. Y luego ese impulso va operando toda la vida, ¿no? Se va como aumentando, como si fuera una escalera. Deseo seguir hablando, deseo seguir hablando, deseo seguir teorizando, deseo seguir ascendiendo. Pero también la pulsión sexual existe desde los primeros tiempos de la vida. Se va creando el sedimento, la plataforma, la zapata de lo que será el deseo sexual. Bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, hacer el amor está bien y leer está bien. Son dos pulsiones positivas. Entonces, hay una analogía que dice, hacer el amor y leer a Shakespeare. Son pulsiones que tiene el ser humano. Y eso no es lo mismo que, por ejemplo, hacer el amor y leer a Shakespeare o a cualquier otro autor. No es lo mismo que tener hijos y reflexionar. Fíjense que son análogos, son pulsiones idénticas, pero los resultados son distintos. ¿Para qué trae Gopnik esta comparación? Para decir que el instinto tiene que ver con seguir vivo. Pero el exceso tiene que ver con vivir. Hay cosas que enriquecen nuestra vida cotidiana y otras que no. Hacer el amor no tiene que decir ser fértiles. Y leer a Shakespeare no significa que se viva la vida entera reflexionando. A eso es que se refiere. Hay un aspecto aquí. Este libro tiene tanto conocimiento, tanta reflexión. Ya yo le he hablado a ustedes del sesgo del punto ciego. No darse cuenta de los propios prejuicios cognitivos y de los errores, o no darse cuenta de verse a sí mismo que está equivocado. Entonces se produce como un bloqueo cerebral. Eso pasa en política. Sobre todo cuando el liderazgo que se sigue es como de manera ciega, sin reflexión. ¿Por qué la gente sigue de manera ciega a otros? Por una condición humana que se llama homofilia. ¿Qué significa homofilia? Que el ser humano se identifica y busca el lado de los que más se parecen a él. ¡Wow! Eso significa que cuando usted está siguiendo un líder es porque se parece un poco a él. Sí, así mismo. No porque se parezca físicamente, pero en su mente y en su espiritualidad, usted se parece o se quiere parecer a él. No me diga, sí. Desde el punto de vista biológico se llama teoría de los primos. Que los primates se buscaban ellos, los que se parecían se buscaban uno con otro y los que no se parecían se rechazaban. Así es. Y desde el punto de vista social, uno siempre busca el grupo, la persona que más se identifica con su parentesco, con su forma de pensar y de actuar. Y a ese grupo es que se pega. ¡Wow! Sí, así es. Y entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, la tendencia a que nos agraden las personas que son parecidas o que guardan algún tipo de relación con nosotros de parecido. Por eso es que la adhesión política a veces es ciega. La gente sigue porque sí. ¿Y cuál es la otra condición de esto? Que es un error. Que cuando la gente perdió su partido, perdió su candidato, perdió su equipo, en realidad no es que la gente perdió, es el ego que pierde. Y entonces baja. ¡Pap! Una escalera. De aquí
baja aquí. Cuando uno gana, cuando gana tu equipo, cuando gana tu partido, cuando gana tu candidato, el ego hace así, ¡zup! Y sube. En el fondo de todo, lo que pierde o gana es nuestro ego. ¿Y qué es el ego? Mi identidad, mi orgullo, mi yo, mis motivaciones interiores. ¡Wow! Esto es bellísimo, esto está en este texto. Pero ya el efecto conformidad social, la gente se siente conforme socialmente. No sé por qué, pero me agrada. Pero ¿por qué te agrada? Porque sí. Y lo deja ahí. Cuando la gente no duda, es de una sola vía. Me voy por ahí. La gente no duda por temor a equivocarse, a errar. Pero errar es normal. ¿Cuál es el problema del error? Que no tenemos un switch. No tenemos una función cerebral, un dispositivo que nos diga te va a equivocar. La memoria ahí no funciona. ¡Wow! ¿Por qué no puede funcionar la memoria ahí? Porque fuéramos máquina entonces. Fuéramos gente automáticos. Te equivocas, no te equivocas, te va a equivocar, devuélvete. Hay una proporción de 99.9% de que acierte, 99.9% de que te equivoques. Y entonces el cerebro sería una máquina sin libertad. Y el ser, no tenemos la función de control de errores. Ahora, como no tenemos ese control de errores, un switch de errores, memorísticamente hablando, no tenemos a veces el control de los absurdos que cometemos. ¿Y eso nos libera de culpa y de responsabilidad? No. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo estamos actuando mal y bien. En la mayor parte de los casos sabemos cuándo podemos actuar de otra manera y no lo hacemos. Y ahí es que viene entonces nuestra responsabilidad. Bellísimo este libro, señores. Lo mismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque las mismas causas que hacen que tengamos razón en algunas cosas están ancladas en el cerebro en el mismo punto que hace que nos equivoquemos. Wow, Dios, ¿y por qué no hiciste tan complejo? ¿Por qué no pusiste el error para un lado y la razón y la certeza por el otro lado? Pues Dios no nos hizo así porque entonces no hubiésemos tenido la capacidad de abstracción. ¿Y cuál es la capacidad de abstracción? Esa capacidad de poder discernir con libertad sobre los actos que voy a tomar. Qué aburrido sería el mundo si todo estuviera prehecho, predicho y predeterminado. Caminaré por la vereda. Mañana a las 9:30. Tropezaré una vez, me sentaré en un banco. Y así se cumple matemáticamente. No sería una vida. Sería un monótono sentido de existencia. Y nuestra condena es la libertad. Entonces, donde se produce la razón, ahí se producen los errores. Otra cosa ahí. Las pruebas de las cosas. A veces no hay que probar para darse cuenta de las cosas, pero la mayor parte de las veces hay que pedir evidencia, ¿no? Exigencia pruébame eso, dime que eso es verdad. Ahora, una cosa es la prueba y otra es la obstinación. Decía alguien, uno no se bebe o prueba un frasquito de cianuro para saber si el veneno mata o para saber a qué sabe, ¿verdad que no? Pues así mismo ocurre con algunos hechos. Por último, todo hábito requiere de un cultivo consciente, o sea, conscientemente, pensadamente. Las pruebas que nosotros pedimos para creer algo siempre la buscamos en nuestra creencia y por eso nos equivocamos más. Rara vez la buscamos en una condición
o situación cognitiva del conocimiento y la razón. Siempre en lo que creemos y vamos predeterminados a creer o a no creer. La fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es una creencia de verdad, pero patológica. Eso es cierto. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ash. El síndrome de Ash es que se le afecta a un lado, una parte del cerebro a la persona. Y el cerebro cree que ve, pero no está viendo. Pero como cree que ve, domina al ojo que cree que está viendo. Entonces te ponen, por ejemplo, este dispositivo, este celular, y te tapan un ojo del lado que no está viendo, te tapan el que ve, se te afecta a un lado. Entonces te dice, este libro es rojo, ¿verdad que sí? Y el cerebro dice, sí. ¿Qué más usted ve? Bueno, yo estoy viendo un libro rojo, un escritorio y detrás estoy viendo un cuadro de Monet. Todo eso lo está diciendo el cerebro. Pero en realidad lo que hay es una oficina vacía. Ese síndrome de Ash. Así hay gente que cree en cosas, en ideas, en teorías y en creencias, sin que implique ningún esfuerzo o ejercicio. Y entonces tienen un lado ciego, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. El síndrome de Ash es así. Aston Ash se llama. Solomon Ash. Y es un efecto que el cerebro se conforma con ver, porque está patológicamente afectado, está enfermo y no lo sabe. Y crea una condición falsa para hacernos concebir la idea de que es cierto. ¿Cómo se pueden evitar los errores? Siempre aparecerán. Pero ¿cómo se pueden evitar que no sean tan frecuentes mayormente? Entrenando el cerebro. ¿Para qué? Para tomar decisiones razonables. ¿Y cómo se toman las decisiones razonables? Pensadas, analizadas, ponderadas. ¿Y tenemos siempre tiempo para ponderar, analizar y pensar calmadamente? Sí. El cerebro se va entrenando para hacerlo incluso en el medio de la rapidez. Entonces aún así nos equivocamos a veces, sí, porque el error es inherente a nuestra condición humana y a nuestra personalidad. Y es propio también de la experiencia. ¡Wow! Pues siempre nos equivocaremos. Así es. ¿Y qué aprendizaje se saca finalmente del error? Esa es la pregunta. Nos hace ser más cautos, es como una alarma y nos dice, recuérdate, cuídate. No es que no te va a equivocar, pero te dice, recuérdate que hay otras opciones, miradas, posibilidades. Que es complejo el cerebro humano, las creencias, la razón. Señores, cortesía de Dental Planet. Dental Planet es toda la odontología al más alto nivel, desde Bonao para el país. Llame a Dental Planet 525-6524. Todos los servicios odontológicos con especialidades. Y también Fumigreen, compañía de control de plagas, todo tipo de plaga, todo tipo de edificación. De la mejor manera porque no afecta a la salud. Fumigreen 809-483-4444. 483-4444. Llame a Fumigreen y después usted me dice. Llegamos al final en este domingo sin estrés, hablando sobre el error. Nos quedamos cortos porque faltaría un mundo de cosas. Pero seguiremos hablando de esta condición. Y les recuerden el libro En defensa del error de Catherine Schulz. Es una joya, una joya. Hasta mañana lunes, si Dios lo permite, dominicanos.